ella también se entera junto con ustedes. Pero ya en la mañana, no, igual manda el mensaje, que parecía que sí, tenía buena señal. Ok, así es que ya lo decía en la mañana, Dios quiere prosperarnos, sin lugar a dudas, pero no puede ser la prosperidad, el dinero, nuestro Señor. Eso es lo que no debemos de permitir. Ahora, ¿qué pasa o por qué sucede eso? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por eso? Cuando se habla de prosperidad normalmente se piensa en dinero. Cuando hablamos de la prosperidad decimos, el dinero. Pero no, la prosperidad que el Señor promete no es una prosperidad solamente de dinero o exclusivamente de dinero. O que lo único que Dios puede dar es dinero. No, lo que Dios puede dar es paz, tranquilidad, armonía. Y si hablamos de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, en fin. Podríamos hablar de dones, de talentos, de habilidades, de condiciones, relaciones, reconciliación, restauración, justificación y todo lo que implica. Cuando la palabra de Dios nos habla de salvación, no solamente es el hecho de decir, ya nos salvó del infierno. No, la palabra salvación que está en la Biblia, en los evangelios, no solamente implica que te salva del pecado o te salva del infierno. La palabra salvación implica toda la transformación de nuestras vidas en esa restauración, como cuando los hebreos se saludan y se dicen shalom, ellos están diciendo paz para ti. Pero no solamente es paz, sino también es bendición, prosperidad, abundancia, tranquilidad, armonía, reconciliación, la gracia de Dios sobre ti. O sea, en la Biblia podemos encontrar y saber que no solamente nos está hablando de la prosperidad financiera, que no está peleado Dios con prosperarnos financieramente, ya lo hemos hablado muchas veces, sino es más que eso. La bendición de Dios es más que eso. La bendición, la prosperidad del Señor es más que eso. Por eso dice en el libro de Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ello. Si pudiéramos hablar de la prosperidad de Dios o de la bendición de Dios en nuestras vidas, simplemente tendríamos que pensar en que no habría tristeza en lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Con eso ya estaríamos tranquilos. El no estar tristes, el no estar afligidos, el no estar heridos por las cosas del pasado, ya solamente eso nos daría mucha tranquilidad en el presente, para vivir en paz, para vivir con bien. Amén. Pero, insisto, no solamente se trata de ir hacia la prosperidad, pero también tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos el propósito de nuestras vidas, definitivamente cualquier cosa que pudiera venir a nuestras vidas, bendición, dificultades, abundancia, escasez, cualquier cosa que viniera a nuestras vidas, nos distraería completamente a un mundo de aflicciones, lejos de nuestro propósito. Aquí lo importante es seguir avanzando, sin importar cuál sea la circunstancia, hacia nuestro propósito. Y déjeme leerle algo. Vamos a Mateo capítulo 5, ya para ir avanzando en el mensaje, que luego se nos acaba el tiempo. Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 13 al 16. Amén. Este es un pasaje que hemos leído muchas veces, que conocemos, que usted conoce, domina y se sabe de memoria. Es más, cierre su Biblia, vamos a decirlos todos de memoria. ¿Verdad? Los puse nerviosos. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? A veces la mayor parte de las personas pasan toda su vida tratando de encontrar cuál es su propósito de vida.
Si yo les pregunto, apartados, así como en una entrevista en secreto, como si fueran a conseguir trabajo, yo les pregunto, ¿cuál es su propósito en la vida? No me conteste, pero seguramente empezaríamos a pensar qué es lo que queremos lograr. Empezaríamos a pensar, no, pues yo quisiera tener un buen empleo, un buen trabajo, un buen salario, una buena profesión, una buena carrera profesional, quiero tener una familia feliz, quiero tener buena salud, y empezaríamos a hacernos en nuestra cabeza ciertos planes de vida que queríamos o querramos alcanzar en el futuro. Ahora, déjame decirte eso no es tu propósito. Si la pregunta es, ¿cuál es tu propósito en la vida? No es todo lo que quieres alcanzar. A veces confundimos nuestras metas con nuestros propósitos. A veces confundimos lo que queremos alcanzar con lo que realmente deberíamos ser. Confundimos el tener con el ser. Confundimos el hacer con el ser. Es decir, nuestro problema para poder alcanzar nuestro propósito no es todo lo que se te opone para poder lograr tener y lograr hacer. Es que me hace falta dinero, pastor, porque si yo tuviera dinero, no, yo hubiera hecho un montón de cosas. Y creemos que el hacer un montón de cosas es nuestro propósito. Pero la palabra de Dios, si ustedes leen desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña que el tener o el hacer no es nuestro propósito. Ni el tener ni el hacer las cosas es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser. Lo que debemos ser, eso es nuestro propósito. En tu vida tú debes de hacerte como una meta qué debes de ser. Ser la mejor mamá, ese es un propósito. Ser el mejor hijo, ese es tu propósito. Ser el mejor estudiante, ese es tu propósito. Ser el mejor empresario, ese es el mejor negociante, el mejor comerciante, ese es tu propósito. Ahora, en el transcurso podríamos equivocarnos y no llegar a ser el mejor papá del mundo. No podría ser eso. Pero yo recuerdo una frase que mi papá me decía hace muchos años, cuando yo estaba estudiando el bachillerato. No, desde la secundaria me lo decía. Me decía, hijo, puedes ser lo que tú quieras. ¿Quieres ser un barrendero? Sé un barrendero. ¿Quieres ser alguien que se dedica a la basura? Sé eso. ¿Quieres ser alguien que se dedica a ser comerciante? Sélo. Un ingeniero, un licenciado en alguna carrera de licenciatura, médico. Sé lo que tú quieras ser. Sé lo que tú quieras ser. Pero sé el mejor en lo que haces. Eso batalló mucho dentro de mí, porque cuando intentaba hacer algo y no podía y fracasaba, sentía que era una frustración. Y me limitaba, y muchas veces, de hecho, gran parte de mi vida, me la pasé peleando con la frustración de no ser lo que debía de ser. Porque no lograba hacerlo. Porque no logré terminar una carrera, porque no terminé, me corrieron de la universidad en aquel entonces, porque no tenía dinero en mis bolsillos, porque no tenía un buen empleo, porque no podía llegar con mi papá y decirle, papá, ven, te invito a comer, o te invito de vacaciones, vámonos, yo pago todo. No podía hacer eso. Y eso era frustrante para mí. Durante muchos años fue frustrante porque no lograba tener o no lograba hacer muchas cosas. Pero con el paso del tiempo empecé a quitarme ese peso de mi cabeza, ese peso de mis hombros, y empecé a buscar ser el hijo de mi padre. Soy el único hijo varón de la casa de mi padre, y yo creo y pienso en que mi papá se siente orgulloso de decir, este es mi hijo. Antes, me acuerdo muchos años atrás, casi cuando hablo de mi familia, a lo mejor mi familia dice, ay, Axa siempre nos balconea, siempre está hablando de la familia. Pero no lo hago para avergonzar a mi familia, lo hago porque son mi vida, son parte de mi historia. Entonces no lo hago para avergonzarlos a ellos. No hablo de mi papá para avergonzarlo, de ninguna manera. Estoy muy orgulloso de mi padre. Pero me acuerdo que hace algunos años, cuando yo dejé de estudiar en la universidad y me volví cristiano, pues yo no estaba muy presente en las pláticas de mi papá. Yo no aparecía por ahí porque pues, los amigos de mi papá, compañeros de mi papá de toda su vida, saben que tiene un hijo varón. El único hijo varón soy yo. Entonces antes, pero oye, ¿qué onda con Axa? ¿Qué pasó con Axa? No, pues Axa está estudiando en el Politécnico de Ingeniería, y cuando termine va a irse a estudiar a Estados Unidos, una maestría. Y no, ese era el hijo que mi papá presumía. Cuando yo dejo de estudiar, cuando me corren de la universidad,
yo salí de las pláticas de mi papá. Entonces, cuando le preguntaban por mí, decía, pues ahí anda. Ya no era el hijo que estaba estudiando ingeniería, ahí anda. Y después, cuando me convierto a Cristo, pues menos, ¿no? Mi papá menos iba a hablar de mí. Entonces le pregunto, oye, Axa, pues ahí anda, dice que es cristiano, dice que ahí anda. Hoy no, hoy ya no. Hoy cuando le preguntan por mí, mi mamá es quien me lo platica. Mi papá dice, es cristiano y es pastor. Cambió el concepto de mi padre acerca de mi vida. No porque yo logré darle o hacer muchas cosas, sino porque yo estoy convencido de lo que soy. No de lo que hago. Me esfuerzo por hacer, me esfuerzo por tener, pero no es mi propósito. El Señor Jesús dice, su propósito es ser sal y ser luz. Este es tu propósito. Si no sabes qué te toca hacer en la vida, pastor, yo no sé, ya probé aquí, ya probé de chile, de mole, de dulce, y no embono en ningún lado, no quepo en ningún lado, no tengo éxito en los negocios, no tengo éxito en el trabajo, Señor, ya no sé, pastor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tu propósito es ser luz y ser sal. Ese es tu propósito. Y todo lo demás, pastor, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás son herramientas que te pueden servir. Hoy tengo una maestría, hoy tengo una licenciatura, antes no lo pude terminar en la universidad, pero hoy tengo una maestría, hoy tengo una licenciatura, y solo son herramientas, no me definen. No dicen quién soy yo. En mi trabajo me dicen, oye, ¿por qué no firma como maestro en educación? ¿Por qué no pones ahí tu título? Me acaban de invitar a dar unos cursos de capacitación acerca de tanatología en una especialidad dentro del instituto. Me dicen, oye, porque tú eres pastor, ¿no? Le digo, sí. ¿Y tienes estudios de maestría? Sí. ¿Y por qué no presumes eso? Porque no es mi propósito presumirlo. Para mí solamente son herramientas. Herramientas que me sirven, no me definen en lo que soy. Así es que lo que tú eres, tu propósito, es ser luz, ser sal y transformar tu entorno. Eso es lo que te toca hacer. ¿Sí me explicó? ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues no desviarte. Ser luz y ser sal. O ser sal y ser luz. Y déjeme decirle, no es sencillo. Porque dice el Señor Jesús, cuando la sal se vuelve insípida, cuando pierde su sabor, ¿para qué te sirve la sal? ¿Cuál es el propósito de ser sal? Sazonar, darle sabor a las cosas, ¿o no? ¿No le ha pasado que de repente compra una sal que es más salada que otra? Y que cuando está sazonando, a mí me pasó la que cociné y me tocó la cocina y entonces me daba cuenta que una sal salaba más que otra. Y decía, caray, pues si las dos son sal, pero no, las marcas eran distintas, una era de grano, una era molida y la consistencia de la sal es diferente. Dije, pues sí, sí es cierto, se cumple lo que el Señor Jesús dice, la sal puede ser insípida en algún momento. ¿Qué pasa con la sal que es insípida? ¿La usas para salar? No, porque ya no te sirve para salar, porque su propósito no se cumple. ¿Para qué sirve una luz que tienes escondida? ¿Está cumpliendo su propósito? No, no está cumpliendo su propósito. La luz es para prenderla. Si apagamos la luz de este lugar, pues se va a oscurecer. Aunque hay luz de sol, se oscurece un poco. Pero la luz sirve para alumbrar, para dar luz, alumbramiento, claridad a las cosas en el lugar en el que te encuentres. Entonces eso es lo que somos. Somos sal y somos luz. Ahora cuesta mucho trabajo cumplir esto o hacer esto, porque pensamos que para hacer sal debo de tener. Es decir, para poder darle sentido a mi vida y sentido a la vida de otros, entonces tengo que tener. O para hacer luz, tengo que hacer para que la gente me vea, porque la gente tiene que verme en lo que hago. La gente tiene que conocerme quién soy y que yo tengo que figurar entre todos. Entonces, el engaño nos cuesta mucho trabajo poder ser sal y poder ser luz, porque pensamos y creemos que tenemos que hacer o que tenemos que tener. ¿La sal hace algo para ser salada? ¿La luz hace algo para que la vean? No, la luz está ahí. No, pastor, hay que prenderla. No, la luz está ahí. Puede que no te des cuenta, pero si apagamos el interruptor, la energía eléctrica sigue ahí en los cables, ¿o no? Ahí sigue. No la estás viendo, pero ahí está. Igual lo mismo nosotros.
Nosotros tendríamos que ser sal y tendríamos que ser luz, de manera que no cambie eso nuestro propósito, tu esencia de lo que tú eres. Sin embargo, este mundo nos dice que no, que tenemos que tener, que tenemos que ser como tal persona. Es que deberías de ser como tu papá, es que deberías de ser como tu mamá, es que deberías de ser como tu hermano, como la vecina, como el comadre, como el pastor o como el hermano de la iglesia. ¿Por qué no eres así? Tenemos que ser como uno, como otro. Hoy la ideología de este mundo dice tienes que ser único, no imites a nadie, es el otro extremo. Uno nos dice tienes que ser como aquellos y el otro dice no tienes que ser como nadie. No imites a nadie, eres único, sé tú mismo. Y tenemos un caos social porque nos hace falta identidad. Dentro de la misma iglesia estamos batallando porque no sabemos cómo tenemos que ser. Y nos cuesta trabajo tener tranquilidad y paz y serenidad en nuestro corazón porque pretendemos imitar a otros. No se crea, de repente ver una iglesia grande, porque veo videos en YouTube, no crea que yo salgo de aquí, me meto en una burbuja y no me entero de nada. Yo también veo internet. También veo iglesias que conozco, hermanos por los que yo oré para que fueran bendecidos y sus iglesias están creciendo. Y son iglesias grandes y de repente se mueve aquí adentro y dice, ay Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? Se mueve aquí adentro. Pero entonces recuerdo, es por lo que tú tienes que ser. Tú eres luz, tú eres sal, no es lo que tienes, no es lo que haces. Ay, es que la iglesia fulana está haciendo un evento maravilloso. Sí, es la iglesia fulana, que lo haga, que bueno, que tenga éxito, Dios lo prospere. Es que la iglesia fulana está creciendo tanto. Sí, bendito sea Dios, más almas se conviertan al Señor. Pero aquí adentro de pronto se siente feo, porque otros sí y tú no. Ahora se lo estoy poniendo en mi persona, pero ¿qué tal usted? ¿Qué tal usted cuando ves que alguien tiene una familia feliz? ¿Por qué él sí y yo no? Que tiene hijos buenos, ¿por qué él sí y yo no? Que tiene prosperidad, ¿por qué ellos sí prosperan y yo no? Y entonces empezamos a cuestionarnos dentro de nosotros si estamos realmente bendecidos o no, si Dios está con nosotros o no. Se lo puse en el contexto de la iglesia, porque yo soy pastor de esta iglesia, y he orado por hermanos que cuando llegaron a mí, me dijeron, pastor, ore por mí, porque mi iglesia se dividió, me abandonaron, estoy solo, no sé qué hacer. Y oramos, los bendecimos y sus iglesias están prosperando. Y están creciendo. Y cuando lo ves dices, ¿y por qué yo sí y yo no? Y se siente feo. Pero entonces hemos aprendido, no es algo que siento actualmente, pero cuando lo sentía así, yo le decía a mi esposa, es que yo no quiero ser pastor. Y yo decía, es que, ¿cómo es posible que oramos por otros son bendecidos, otros son prosperados, otras iglesias crecen, por las que estamos orando, nos piden oración, oramos por ellos, les profetizamos, les declaramos la palabra, y nosotros no, ya no quiero ser pastor, pues ¿de qué se trata esto, no? Ganamos almas, las traemos al Señor, las discipulamos y de repente, ¡pum!, ya cuando vemos ya están sirviendo en otra iglesia y decimos, ¡ah, caray! ¿Por qué fue eso? ¿En qué momento sucedió? Pedimos que vengan aquí, no están, pero están en todos los eventos de otras iglesias, aquí no. Y dices, ¡ah, caray! Señor, ¿por qué? Y era un problema, en nuestro corazón era un problema serio. Y yo le decía a mi esposa, yo no quiero ser pastor. No se puede así, no se puede avanzar. Estamos trabajando para nada. Nuestro esfuerzo es inútil, no estamos viendo frutos. Y entonces el Señor empezó a trabajar conmigo, que no se trataba de lo que yo pudiera hacer o de lo que yo pudiera tener, sino de lo que yo era para Él. Y se los he dicho aquí desde hace tiempo. Si nosotros llegamos a ser solamente una iglesia de formadores de discípulos, de formadores de ministerios, de formadores y de bendición para otros, y esa es nuestra labor, esa es la labor que haremos. Si nosotros no pasamos de 2000 miembros de la congregación, no pasamos de 2000 miembros, pues seremos 2000 miembros. Y ya. Para quienes oyen en internet dirán, oh, 2000 miembros tiene el pastor. Y entonces, si ese es nuestro propósito, no tengo problema, porque no es lo que tengo, ni es lo que hago, es lo que soy. Ahora te lo estoy poniendo desde este lado como pastor, como iglesia, como ministerio, pero eso llévalo a tu vida.
Tú ves que otros prosperan, que otros tienen, que otros logran, que otros alcanzan. Pero ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos tienen y yo no? ¿Por qué ellos alcanzan y yo no? Porque te estás fijando en lo que tienes y en lo que haces y no en lo que eres. Y descuidamos eso. El Señor Jesús dijo, tu propósito es ser sal y ser luz. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu propósito? Ser sal y ser luz. Ay, con razón, pastor, siempre ando salado. No dijo que seas salado. Dijo que seas sal, porque el que es salado es al que se le echa la sal. Es decir, si nosotros somos la sal, nosotros afectamos la vida de otros. Y tendríamos que afectarlas para bien. No solo la nuestra, la de otros también. Eres luz porque tú eres el que alumbra, el que le da claridad a los demás para que ellos se encuentren su camino. Por eso yo aprendí esto hace mucho tiempo y hoy se los estoy repitiendo, ya lo había dicho antes. Pero es porque yo entendí que si yo soy el que tiene que salar a los hermanos, me refiero, darles sentido y propósito a sus vidas, eso seré, porque soy sal. Si hay un pastor perdido, extraviado, si hay un hermano desubicado y mi propósito es mostrarle el camino, eso haré, mostrarle el camino. Porque soy luz. Ay, pastor, pero usted nunca va a tener una iglesia grande. No es mi propósito tener una iglesia grande. ¿Podríamos llegar a tenerla? Sí, si el Señor nos lo permite. ¿Podríamos alcanzar eso? Sí. ¿Queremos una bendición? Sí. ¿Queremos ser una iglesia grande? Sí. Hermano, yo tengo una promesa que la sigo esperando y sigo trabajando para lograrlo. Seremos la iglesia más grande de Valle de Chalco. Y vaya que hay iglesias grandes. Ay, pastor, pero ya llevamos tiempo. Acabo de ver el aniversario de una iglesia que acaba de cumplir 40 años, sus 40 años de aniversario. Y estaban celebrando. Y el pastor que estaba ahí invitado decía, esta iglesia empezó de nada. 40 años después es la iglesia más grande de la ciudad. Hay algunos que dicen, ay, pastor, 40 años no voy a aguantar 40 años. Pues allá usted si no quiere aguantar. Allá usted si se lo quiere perder. Pero aquí vamos para adelante. No nos vamos a detener. Pero no es lo que tenemos, ni lo que hacemos. Es lo que somos. Que somos sal y somos luz. En medio de todo. Pastor, es que mi familia es un caos. Tú eres la sal y tú eres la luz de tu casa. Pastor, pero es que tenemos problemas financieros. Tú eres la sal y tú eres la luz. No es lo que tienes, no es lo que haces, es lo que eres. ¿Está conmigo? Ese es tu propósito. ¿Queda claro cuál es el propósito? Ok, ese es tu propósito. Podríamos parar aquí y terminar el mensaje. Pero hay algo que quiero advertirte acerca de tu propósito. Lea conmigo. Vamos a Marcos. De acuerdo al calendario hebreo, como se los decía unas semanas atrás, de acuerdo al calendario hebreo, este sería el domingo en que Jesús entra a Jerusalén. Este sería lo que conocen como Domingo de Ramos, que ya pasó para la Iglesia Católica. Ya lo celebraron hace unas semanas atrás. Pero de acuerdo al calendario hebreo, de acuerdo a lo que le enseña la Biblia, este sería el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un domingo como hoy. Porque un domingo como dentro de 8 días será el domingo de resurrección. ¿Sí está conmigo? Esta es la semana de la Pascua. Esta es la semana donde los hebreos empiezan a celebrar la Pascua. Se empieza a celebrar, si no me equivoco, perdónenme mi error del calendario, pero me parece que se empieza a celebrar el domingo. Entonces en este tiempo el Señor Jesús estaría entrando a Jerusalén, en la entrada triunfal. Ahora, no voy a hablar de eso, pero quiero mostrarle algo que sucedió antes de entrar a Jerusalén. Marcos, ¿le dije? No le dije, ¿va? Sí. Marcos capítulo 8, vamos a leer versículos 31 al 38. Esta es la advertencia. Ya le dije cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Ser sal y ser luz. Pastor, acláreme un poquito qué es ser sal. Ser sal es aquello que le da sentido, le da propósito, le da intención a las cosas. Tú puedes ayudar a que tu vida y la vida de otros tenga sentido. ¿Sí está conmigo? La sal le da sabor a las cosas. Nosotros le damos sabor a la vida. Nosotros le damos sentido a la vida de las personas. No porque nosotros le digamos cómo tienen que vivir, pero sí les podemos ayudar a aquellos que no saben y que les toca hacer, que se deprimen, que se hunden en la tristeza. Tú puedes traer un cambio
de vida o un cambio de situación a la vida de esa persona en el momento que tú le traes una palabra que cambie esa tristeza en alegría. Podemos afectar la vida de otros. La sal afecta a los alimentos. La sal afecta a las cosas. La sal sirve para conservar alimentos. ¿Sí sabía? Antes del refrigerador las cosas se salaban. Por eso era tan caro, por eso era tan cara la sal, porque era lo que se usaba para conservar alimentos. La sal de hecho, la palabra salario, ¿sabe lo que es el salario? Lo que una persona gana por su trabajo. Bueno, la palabra salario viene de sal, porque la medida que se usaba para pagarle a las personas era una medida de sal. Entonces se le pagaba de acuerdo a esa medida de sal, de acuerdo se le pagaba a la persona, ya sea que se le pagara con la misma sal o con su equivalente en peso de plata o de oro. Y ese era su salario. Entonces tú puedes incluso afectar la vida financiera de alguien con tu bendición, con tus negocios, con la empresa que tú tienes, trabajando para esa empresa. Yo le digo a mis compañeros en el trabajo para el sector público, pero yo le digo a mis compañeros, a ustedes les suben el salario porque Dios me lo quiere subir a mí. Cada vez que a mí me sube el salario, Dios se lo sube a ustedes también. Parece chiste, parece broma, parece soberbia, pero no, nosotros somos la bendición de esas personas, incluso financieramente. Tú haces prosperar un negocio, tus manos son de bendición. Tus manos hacen prosperar tu propia economía para que rinda, para que te alcance, para que funcionen tus negocios. ¿Sí está conmigo? Tú puedes bendecir a otro. Tan es así que puedes bendecir a otro hermano que ustedes bendicen este ministerio. Y este ministerio sigue avanzando y sigue de pie y seguimos en este lugar por causa de la bendición que ustedes traen a este ministerio. De ese tamaño, hermano. Imagínense de qué tamaño es su bendición que podemos llegar a otras personas. En otras partes del país y en otras partes del mundo. Por causa de que ustedes son una bendición para este ministerio. ¿Sí me explico? Ustedes son sal. Ustedes pueden afectar de una manera o de otra su entorno. Y son luz. ¿Ya queda claro por qué es sal? Ok. ¿Por qué es luz? Porque usted le da claridad a las personas, porque usted puede aclarar su rumbo, porque usted puede dar un buen consejo, usted tiene la sabiduría de Dios para ayudar a aquel que está desubicado, porque usted puede formar correctamente a sus hijos, porque usted puede traer la luz del Evangelio a aquellos que no conocen el Evangelio. Y esas personas se salven, que salgan de sus tinieblas, que salgan de la oscuridad en la que se encuentran, que salgan de la mentira en la que viven. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Por eso somos sal y por eso somos luz. Y ese es nuestro propósito. Ser sal y ser luz. ¿Amén? Ok. Ahora déjeme leerle Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ok, una palabra muy fuerte del Señor Jesús, pero es muy claro el Señor Jesús. Dice que dice Marcos, a partir de ese momento, el Señor Jesús empezó a enseñarles que era necesario. ¿Que era qué? Diga conmigo, me es necesario ir a Jerusalén.
¿Se imagina? Que te dijeran, ir a tal ciudad está tu destino, tu éxito, tu gloria, pero también está tu muerte. ¿Qué hacemos? Híjole, pues sí está chido, ¿verdad? Pero pues mejor no. Hay muchas cosas que no nos atrevemos a hacer porque tenemos miedo a lo que pueda pasar. No cumplimos nuestro propósito porque tenemos miedo que pueda pasar. No queremos ser sal, porque ¿qué tal que si nos equivocamos? No queremos ser luz, porque ¿qué tal que si me critican o me juzgan? Y entonces no cumplimos nuestro propósito porque hay una serie de miedos, de inseguridades, de incertidumbres en nuestro corazón que nos impiden cumplir nuestro propósito. Ya les dije cuál es nuestro propósito, ser sal y ser luz. Pero no queremos cumplir ese propósito, o no queremos hacer ese propósito, porque de por medio hay algo más. Jesús dice, y empezó a enseñarles acerca de su muerte. Pero la parte que no leemos, o la parte que olvidamos, porque la que nos asusta es la muerte, la que no oímos es la de la resurrección. Y dice, y les empezó a enseñar acerca de su muerte y que resucitaría 3 días después. ¿En qué pensó Pedro cuando se acercó y le dijo, maestro, pues si tu muerte está en Jerusalén, evitemos Jerusalén? ¿En qué estaba pensando Pedro? En la muerte, ¿o no? En todas las circunstancias, lo primero que vemos que es lo malo. No vemos lo bueno de lo que nos está pasando, solo vemos lo malo. Es que esto, es que el otro, es que aquello. Y entonces todo lo que está pasando en nuestro entorno se vuelve complicado. Ya la pastora les testificaba acerca de lo que le pasó ahí en su trabajo. La mueven del lugar en el que estuvo trabajando durante 26 años y lo ponen en otra área. Y uno podría pensar, ay, pues qué mala onda, 26 años haciendo esa función y la mueven. Qué desconsiderado, qué gente tan mala, perversa, hijos del diablo. Que les caiga fuego y se los trague la tierra. Es lo primero que pensamos, en lo malo de todo aquello que nos está pasando. Pero el Señor dice, no solamente es lo malo. Sí, cierto, está la muerte, pero ¿qué creen? Al tercer día voy a resucitar. Y Pedro llama a Jesús y le dice, maestro, no hay que ir a Jerusalén. Una de las cosas que tienes que saber es lo que te es necesario hacer. Tu propósito, nadie más lo va a cumplir. Ojo, muchos dicen, ay, pues el Señor se va a levantar, así como había un Saúl que era rey y que tenía que ser el rey de Israel, pero se equivocó, falló y Dios lo desechó. Dios se proveyó un David. Sí, pero Saúl no hizo lo que tenía que hacer y David no hizo lo que tenía que hacer Saúl. David hizo su propósito. David cumplió su propósito. Sí, es cierto, se hizo rey de Israel, una posición que solamente Dios da y Dios quita, pero el propósito de David fue otro. ¿Sí está conmigo? La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Adán y Eva fueron llamados de parte de Dios y le dijeron, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Les dio misión, les dio propósito. Y entonces Adán y Eva fallan y ya no se cumple su propósito. Y entonces tiene que venir un segundo Adán. Hacer lo que Adán no hizo. Jesús es el segundo Adán. Y cuando viene Jesús, ¿hizo lo que Adán no hizo? No. Lo que hizo Jesús fue otro propósito. Restaurar la tierra. Restaurar la condición del hombre. Restaurar el plan de Dios para la vida del ser humano. Y darle salvación a la humanidad. De algo que Adán, el primer Adán, no hizo. Entonces, a veces pensamos, bueno, si ya no lo hago yo, alguien más lo hará. No, hermano, tú tienes que cumplir tu propósito. Porque será por medio de ti que otros sean llenos del conocimiento y de la verdad del Evangelio. Será por medio de ti que sus vidas sean afectadas por ti para bien, no para mal. No, sí, pastor, yo ando regando sal por todos lados. Yo me la paso salando al mundo. No, tenemos que ser la gente que cumple un propósito. Tu vida tiene un propósito, pastor, pero mis capacidades son muy pocas, muy limitadas. Otra vez, no se trata de cuánto puedes hacer o cuánto puedes tener. Se trata de lo que eres. Haga la prueba. Llegue a su casa al ratito y tome 2 vasos de agua. Y vea, ponga a esos 2 vasos de agua, usted se los va a tomar, es agua limpia.
y a una póngale una pizquita de sal. Y a la otra póngale una cucharada de sal. Y luego se las toma. Bueno, no sé dónde se las toma, porque la de que tiene una cucharada le va a dar una purga. Pero solo pruébela. La que tiene mucha sal estará muy salada. Y la que tiene una pizquita de sal, ¿no estará simple? ¿Estará simple? No, también tendrá sabor a sal. Menos, pero tendrá. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por muy menor o muy pequeña que sea tu capacidad de influir en la gente, esa pequeña capacidad que tienes o esa pequeña capacidad de lo que tienes o de lo que puedes hacer es suficiente para afectar un vaso de agua. Aunque sea muy poco lo que hagas. Pastor, pero es muy poco lo que yo puedo hacer. Eso poquito es suficiente. Por eso cada uno pone su granito de sal. ¿Se acuerda esa frase? Cada quien ponga su granito de sal. Porque ese poquito va haciendo una diferencia en nuestro entorno. ¿Ok? El Señor dice la Biblia, ahí en Marcos capítulo 8, donde leímos, dice que el Señor empezó a enseñar que era necesario. ¿Qué le era? Necesario. ¿Por qué era necesario? Porque tenía que cumplir su propósito. ¿Cuál era su propósito? ¿Su propósito era que lo humillaran? No. ¿Su propósito era que lo desecharan, como dice ahí? Lea conmigo, vamos a leer otra vez. Versículo 31 y 32 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Ese era su propósito? Siga leyendo. Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Todo ese proceso, que va el sufrimiento, el desecharlo, el que lo humillaran, era parte de su propósito. Pero no era solamente eso. No solamente era que lo humillaran y que lo desecharan y que lo menospreciaran. Ese no era todo su propósito, sino ahí se hubiera terminado. Sino continúa diciendo que iba a morir, pero también hubiera terminado ahí. Bueno, me van a humillar, me van a maltratar, me van a desechar. Ese es mi propósito. Y voy a morir. Y ese es mi propósito. Ahí se hubiera terminado la enseñanza. ¿O no? Si realmente ese era su propósito, ahí hubiera terminado la enseñanza. Pero no era todo su propósito. No era todo su propósito. ¿Cuál era su propósito también? Resucitar. Su propósito también era resucitar. ¿Sí está conmigo? No se me pierda. Era todo el sufrimiento que iba a tener, la muerte que iba a sufrir, pero también resucitar. Entonces, a veces nosotros consideramos solamente una parte, solo una parte de todo lo que tiene que pasar en nuestras vidas. No el total de lo que somos y de lo que tenemos que vivir. Nuestro propósito va más allá de lo que ahora estás padeciendo. Somos sal y somos luz. Y entonces de repente decimos, no, pues mi propósito es estar mal, es sufrir, es padecer, a mí me tocó la peor vida de todas, y pensamos que ese es nuestro propósito. El problema es que no hemos encontrado realmente cómo cumplir nuestro propósito. Y es lamentable que nos dejemos engañar o pensemos que solamente eso nos es necesario. Solamente sufrir me tocó a mí en esta vida, es todo lo que me tocó. Y no hay más. No, no es cierto. Porque cuando tú encuentras su propósito, te das cuenta que tú no eres el afectado por las circunstancias, sino que tú afectas tus circunstancias y las cambias. Lamentablemente creemos que el mundo o lo que nos tocó vivir es tan grande, es tan pesado, es tan complicado que no podemos cambiarlo. A mí me tocó ser malo, pues eso es lo que me tocó, así voy a vivir, así voy a hacer, y eso es lo que me toca hacer. No hay más, no hay cambio de vida para mí. Eso es mentira. Porque el propósito por el cual estamos aquí es ser sal y ser luz. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, déjeme decirle algo. Para nosotros sería necesario también, como para Jesús, padecer o sufrir. Dice, a mí me es necesario ir, sufrir, vivir todo este sufrimiento, morir, pero concluye diciendo, y resucitar al 3er día. Ese es mi propósito. Pero no excluye el sufrimiento que había ahí. A nosotros nos toca sufrir, como que es necesario padecer
como padeció Jesús para alcanzar nuestro propósito o poder ser lo que debemos de ser? Lea conmigo. Ahora, pero en Primera de Pedro. No pierda Marcos porque vamos a regresar ahí. No pierda Marcos. Vamos a regresar a Marcos capítulo 8, pero abra conmigo Primera de Pedro casi al final de su Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Pedro capítulo 1. Que yo tengo que ser sal y tengo que ser luz. Sí. Tengo que ser sal y tengo que ser luz. Amén. ¿Está conmigo? Ok, eso es lo que tenemos que ser. Sal y luz. Pero para poder ser sal y luz, tenemos que padecer. Es necesario padecer. Jesús dijo, me es necesario padecer, morir y resucitar. No solo una cosa. Tenía que padecer, tenía que morir y tenía que resucitar. Ese era su propósito. Ok, ahora a nosotros nos es necesario padecer. ¿Nos es necesario sufrir algo? Lea Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y 9. 6 al 9, perdón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice el versículo 6? Si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Solo si es necesario. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo limpias la casa? ¿Cuándo limpias tu casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo es necesario? ¿Y cuándo es necesario? Cuando está sucia. ¿Cuándo lavas los trastes? Cuando están sucios. ¿Los lavas cuando están limpios? No. ¿Cuándo cuándo reparas un mueble? Cuando se descompone. Un aparato, ¿cuándo lo reparas? Cuando se descompone. ¿Cuándo haces algo por alguien? Cuando es necesario. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuándo vas a padecer? Dice Pedro, si es necesario, padecerán. O sea que lo que te está pasando ahorita es necesario. Ay, pero ¿por qué? Porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Sigamos leyendo a Pedro. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es el propósito de ser perfeccionados a través de las pruebas? La salvación de nuestras almas. Ese es el fin. ¿Por qué pasamos por diversas pruebas? Para ser perfeccionados. ¿Para qué somos perfeccionados? Para que podamos experimentar el gozo inefable, la bendición, la transformación, aquella vida que Dios nos ha prometido, que no podemos experimentar a menos que seamos sometidos a estas pequeñas pruebas. Pero no es siempre. No para siempre. Por eso cuando alguien me dice, pastor, hace 10 años, me dice, aquí, ¿cómo está, hermano? Aquí, hermano, en las pruebas, pero con la fe en alto. Hace 10 años. Luego hace 5 años, ¿cómo está, hermano? Aquí, hermano, en las pruebas, pero soportando. Y recién, hermano, ¿cómo está? Pues aquí en las pruebas. Ya lleva 10 años en pruebas. Digo, pues carambas. Estaba muy chipotudo este. Lo tienen que dejar lisito y tenía muchos chipotes. Tenía muchas imperfecciones. Tiene que ser purificado mucho. Ok, las pruebas no son eternas, hermano. Lea conmigo. Versículo, ahora vaya adelantito, está en el capítulo 1, ahora vaya al capítulo 5. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es el propósito de este padecimiento? ¿Por cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Hermano, lo que te está pasando o lo que estás viviendo solamente será un poco de tiempo.
¿Pero por qué? ¿Cuánto tiempo más, pastor? Hasta que aprendamos. Hasta que superes la prueba. ¿Cuánto tiempo más, pastor? Dios mío, ¿cuánto más estaré así? Hasta que aprendas, perdón. Si tú anteriormente tenemos un sistema educativo un poco correcto, no me gusta mucho cómo funciona el sistema educativo, pero una de las cosas que hacen en el sistema educativo actual es que te hacen un examen. Si lo pasas, sigue. Si no lo pasas, lo tienes que volver a hacer. Y si no lo pasas, lo tienes que volver a hacer. Y si no lo pasas, lo tienes que volver a hacer. Eso es lo que tiene este sistema. No miden tus capacidades, tus talentos, tus habilidades. No, tienes que pasar el examen. Hasta que pases el examen puedes tener acceso al siguiente nivel. En nuestras vidas hay muchas cosas que no hemos aprendido. Y lo que estamos pasando ahora seguramente es la repetición de algo que no aprendimos. Pastor, pero esto ya me había pasado antes. Bueno, antes no aprendiste. No superaste la prueba, no fuiste perfeccionado. Te quedaste solamente a la mitad. Y ¿sabe cómo pasa eso? Se los hemos dicho antes. Cuando estás en medio de la prueba y tú dices, es que ya no aguanto, pastor, ya no aguanto, Dios, ya no aguanto. Dios no te va a ahorcar. Está mal esa frase que dice que Dios aprieta pero no ahorca. Dios ni aprieta ni ahorca. Es justo y nada más. Y entonces, lo que te está pasando ahora, lo que te está sucediendo ahora, no lo aprendiste. Si tú le dices a Dios, Señor, ya no aguanto, el Señor dice, ok, te saco del fuego. ¿Ya eres perfecto? ¿Ya fuiste perfeccionado? ¿Ya aprendiste la lección? No. ¿Qué va a pasar más adelante? Vuelves a la misma prueba y dices, pero esto ya lo había vivido. La pregunta es, ¿lo superaste la vez anterior? ¿Aprendiste la lección? Porque si aprendiste la lección no vuelves a meter la pata en el mismo lugar. ¿O sí? Dice una frase por ahí, el ser humano es el único animal, perdón por lo de animal, y lo digo por los animales, no por nosotros. El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, que cae 2 veces en el mismo hoyo, que se hace daño 2 veces con la misma cosa. Los animales no, ¿sí sabían eso? Ya les he platicado la anécdota. Yo tenía una perrita que se llamaba Laika, una boxer, de esos de los cachetes bien colgados. Yo era un jovencito, tenía 15 años. Y mi perra era mi pasión, era mi gusto, era mi amiga, jugábamos y todo. Disfruté a mi perrita muchos años mientras vivió. Pero un día estaba mi papá taladrando en el techo. La casa de mis padres es un poco alta. Y entonces mi papá estaba sobre una mesa, sobre otra mesa, y desde ahí estaba taladrando el techo, estaba haciendo un cambio. Y tenía el taladro conectado con una extensión y estaba conectada a la luz. Y ahí estaba taladrando. Entonces mi perrita siempre jugaba con nosotros. Le dábamos una cuerda, la jaloneábamos con la cuerda y la perra mordía la cuerda y hacía fuerza y nosotros jaloneábamos la cuerda y esa era nuestra manera de jugar. Bueno, pues mi papá estaba taladrando y el cable se empieza a mover. Mi perrita creyó que le estaba haciendo, que quería jugar con la cuerda y le pesca el cable y le jala el cable. Y conforme le va jalando, mi papá pues estaba arriba de una mesa, le jala para no caerse y entonces la perra sigue jalando hasta que se encuentra con el cable, una parte de la extensión que estaba pelona y se electrocuta. Pero se le chamuscó todo el cachete. Se dio una hasta que yo corrí, la desenchufé y ya salvamos la vida de la perrita. ¿Sabe cuándo volvió a jugar conmigo a la cuerda? Jamás. Ella no sabía si era cuerda o era cable, si estaba conectado, si tenía luz o no. Lo que ella sabía es que eso le causó dolor. Nosotros no. Hagas esto, hagas lo otro, te metas en esto, te metas en lo otro, volvemos a caer en los mismos problemas, ¿o no? ¿Eso qué significa? ¿Aprendimos la lección? No. ¿Fuiste perfeccionado? No. No fuiste perfeccionado. Y como no fuiste perfeccionado, vuelves a tomar las mismas malas decisiones que tomaste antes. Y entonces, todo lo que hacemos es un reflejo de nuestras decisiones. Solamente. Ahora Dios dice, yo no te quiero cometiendo errores todos los días. O cometiendo los mismos errores todos los días. De manera que cuando estás en una situación, Dios toma esa oportunidad para perfeccionarte. Otra vez, cuando estás en una situación, Dios toma esa oportunidad para perfeccionarte. De manera que esa situación te dé la lección y el aprendizaje que necesitas. Si renunciamos a eso, si no la perdemos,
Si decimos, ya no aguanto, Dios, esto es mucho, es insoportable, pues Dios dice, ok, salgamos de ahí. Pero no te voy a dejar en esa situación en la que te encuentras. Tengo que perfeccionarte. ¿Cuánto tiempo? Leímos ahí, ¿por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. ¿Cuánto? Un poco, por un poco de tiempo. No mucho tiempo, un poco de tiempo. Ok, sigamos un poquito más adelante. Regrese a Marcos otra vez. Capítulo 8. Póngale ahí la pluma para que no se pierda Marcos. Pero Marcos capítulo 8, versículo 32. En adelante. Hablando del pasaje de Jesús, cuando está otra vez ahí con los discípulos, dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por mucho tiempo se nos ha enseñado que debemos ocuparnos de ser los mejores de este mundo. Como les decía la frase de mi padre, sé lo que quiera hacer, pero sé el mejor. Y entonces eso hacía un eco muy fuerte en mi vida, porque de repente no lograba ser el mejor. No lograba ser el mejor alumno, el mejor padre, el mejor esposo. Y se vuelve un peso dentro de nuestro corazón cuando no eres lo que se te pide que seas. Aquí Pedro le llama a Jesús y le dice, Pedro a Jesús, Señor, lo aparta, esperando que esto que le va a decir no lo escuchen los demás, ni tampoco lo haga quedar mal a Jesús. Para que los demás no piensen que Jesús tuvo miedo, lo aparte, le dice, Señor, si Jerusalén es, ¿cómo se llama? Si Jerusalén es la causa de tu muerte, no vayamos a Jerusalén. Y me gusta cómo lo describe Marcos, porque Marcos dice, y entonces Jesús voltea a ver a los discípulos y reprende a Pedro. ¿Qué tienen que ver los discípulos? ¿Por qué Jesús voltea a verlos a ellos? Porque la elección es para todos, no solamente para Pedro. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque pones los ojos en las cosas de este mundo y no en el propósito de Dios. Parafraseé el texto, por supuesto. Lo que tú estás mirando es lo que te está pasando ahora o lo que te sucede ahora, en lugar de mirar el propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Generalmente cuando estamos en un problema o en una situación, queremos que Dios venga y nos rescate como magia. Y nosotros si lloramos lo suficiente, hace poco me enojé con una hermana, no le dije nada, me enojé yo aquí en secretito, una hermana de otra iglesia, porque ella lloraba desesperada, pero es que ¿por qué Dios no nos ayuda? Dios, y publicaba en sus redes sociales, Dios, ayúdanos. Y yo me enojé, dije, ¿por qué tienes que hacer tanto drama? Creemos que si hacemos mucho drama, Dios nos va a escuchar. Creemos que si somos el centro de atracción de la fiesta, que todos nos volteen a ver que estamos aquí, que miren, aquí yo soy, y queremos ser el centro de atención, creemos que de esa manera Dios nos va a hacer más caso. Jesús le hace ver a Pedro, Pedro, estás metido en un problema, porque estás haciendo las cosas que normalmente todos los demás harían, que la gente que no tiene temor de Dios haría, llamar la atención, que la gente los mire, ay, pobrecita, pobrecito. Yo sé, esta hermana está esperando que todo el mundo la compadezca, creyendo que entre más tenga afiliados a su favor, o a su lucha, o a su causa, Dios le va a hacer más caso. A veces eso pensamos. Nosotros tenemos un grupo de oración, se llama Firmes en la Brecha, donde tengo ahí a pastores, amigos, conocidos, gente que alguna vez me pidió a mí, anóteme, pastor, yo quiero estar en ese grupo de oración. Y los agregamos, es un grupo de WhatsApp, es un grupo que está en Facebook, usted lo puede ver. Y tenemos ahí peticiones de oración. Y de repente oramos por la gente sin que la gente sepa. Las peticiones llegan a cada uno de nosotros, de los pastores, en nuestras congregaciones, en nuestras respectivas congregaciones, y las comparten con nosotros.
pastor, ore por esto, y nosotros lo compartimos con este grupo de pastores. Y nos unimos a esta petición de oración. Pero no lo hacemos público. No estamos divulgando a los cuatro vientos. Ahora estamos orando por la hermana fulana para que su problema sea resuelto y cambie. ¿Por qué? Porque no somos nosotros el centro de atracción. El que tenía que ser ahí la figura central es Dios. Pero queremos seguir siendo el centro de atracción. Pedro le dice a Jesús, Señor, si tu problema está en Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le reprende y dice, Pedro, estás poniendo los ojos en las cosas de este mundo, no en el propósito de Dios. ¿No oíste lo que dije? Es necesario que vaya a Jerusalén. Es necesario que padezca por los ancianos, por los sacerdotes, por los principales, por los escribas. Es necesario que muera. Porque si no muero, no resucito. Es necesario que muera para resucitar, porque yo lo que necesito hacer es resucitar al tercer día para que mi nombre no solamente se establezca sobre todo nombre, sino para que venza lo que a ustedes los tiene sometidos. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces, no se trata solamente de ser el protagonista del centro. Nos tratamos de poner en el centro de atención porque creemos que nosotros somos los más importantes en esta historia llamada vida. Entonces el Señor Jesús dice, no, pon los ojos, en las cosas de Dios, no en las de este mundo. Ahora bien, deberíamos entonces de conformarnos con la mediocridad. Pues ya esta vida es la que me tocó vivir, ni modo. El Señor me tiene a prueba, estoy siendo perfeccionado, ni modo. Ya el pastor dijo que no se trata de tener ni de hacer, sino de ser. Soy un pobre muy feliz. Lo que yo soy es una persona que sufre mucho, pero así es como debo de ser. Ese es mi llamado. No, hermano, nosotros tenemos que ser sal y luz. Y no tenemos que conformarnos con la mediocridad. Lea conmigo, no pierda Marcos, vamos a regresar allá a Marcos otra vez. Pero lea en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice del versículo 4 al 6. Nos conformamos con la mediocridad. Nos consolamos a nosotros mismos con lo que nos pasa. Mucha gente piensa que nosotros nos resignamos a lo que nos pasa. Nosotros no nos resignamos. Nosotros aceptamos lo que nos pasa. ¿Sí está conmigo? No es lo mismo resignarte y decir, bueno, pues ya esto es lo que me tocó. No, nosotros no nos resignamos. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios y decimos, esto es lo que nos tocó, vamos a superarlo, vamos a pasar esta prueba, estamos siendo perfeccionados, nos toca una vida mejor, tenemos una vida mejor por delante y eso es lo que tenemos que alcanzar. Filipenses capítulo 3, vamos a leer versículo 4. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar. Perdón, ¿qué les dije? Sí. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 6, dice la palabra del Señor. Es Pablo, el apóstol Pablo hablando, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cómo era Pablo? Irreprensible. Ahora, ¿por qué le leo esto? Porque se piensa que el cristiano es mediocre. No sé si se lo han dicho, pero a mí me lo dijeron muchas veces. Es que los cristianos ni se preparan, ni estudian, son pobres, son tontos, les lavan el cerebro. Si alguien piensa de esa manera, no conoce a los cristianos. No sé, a lo mejor conoce a algún tipo de cristianos. Pero el apóstol Pablo era un hombre preparado. Era un hombre que guardaba la ley. No era un hombre mediocre, era adiestrado en la guerra.
Era preparado académicamente, dice el libro de los Hechos que fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores maestros, que hay registro no solamente en la Biblia, sino en los libros judíos y en los libros paganos. Hablan de Gamaliel, un maestro importante en la historia del pueblo hebreo. Y Pablo fue entrenado y educado a los pies de este maestro. El mejor, haga de cuenta, la mejor escuela de paga en aquel entonces. Ahí fue donde aprendió Pablo. Dice Pablo, fui una persona bien preparada. Ahora, la gente piensa que nosotros, los cristianos, somos incultos, impreparados, débiles de pensamiento, fáciles de convencer. Bueno, esa es una labor en la que Dios te quiere perfeccionar. No te dejes solamente convencer por alguna frase bonita, alguna teología bonita. No, estudia, medita en la palabra, escudriña la palabra de Dios. Nosotros no nos consolamos a nosotros mismos porque nos está yendo mal y decimos, bueno, esto es lo que me tocó. Ni modo, así soy, pastor. Yo no aprendí a leer ni a escribir. Así es como vivo y así viviré. No, hermano, esfuércese. Esfuércese en aprender a leer y escribir. Despacito, pero ahí la llevas. Poco a poco, pero ahí la llevas. No, es que yo no puedo, yo no soy, No. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres sal y eres luz. Y como sal y luz, tienes la capacidad de hacerlo. ¿O qué? ¿Pablo era Superman? Pablo era un hombre como nosotros. Normal, común y corriente, como tú y como yo. Pero sin embargo, Pablo se preparó. Estuvo listo. Ahora, Pablo dijo, todo esto que les acabo de contar, no es lo importante para mí. No es lo que importa este conocimiento, esta preparación, este celo santo que yo tenía. Lean el versículo 7, ahí mismo donde estamos, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo esto que era para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estoy en el versículo 8. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, todo esto que aprendí, todo esto que sé, a los pies de Gamaliel, entrenado en el ejército romano, porque Pablo era mitad judío y mitad romano. ¿Pablo de Tarso? Y era mitad judío y mitad romano. Y siendo mitad romano tenía también entrenamiento romano. Entrenado como aprendía las cuestiones de la fe del pueblo judío, pero toda la literatura, todo el conocimiento, todo el aprendizaje lo tenía también de Roma. Y dice Pablo, todo este gran conocimiento que tengo, dice Pablo, para mí es basura. Esta grandeza que me da estos títulos, esta posición, este nombre, esta filosofía de vida que aprendí a lo largo de mi vida, todo esto, dice, para mí es basura, es pérdida. Es como si algo que puedo invertir para venir a un conocimiento más grande que es Cristo. Necesito aprender de Jesús. Necesito saber de Jesús. Y ese es el conocimiento que anhelo y que espero tener de parte de Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora, Pablo no se conformó con ser mediocre. No, él se preparó, era una persona preparada, era una persona que sabía, pero dice, pero eso no es lo importante. Lo importante es el conocimiento de Jesús. Ahora, una de las cosas que nosotros insistimos aquí, y se los hemos insistido siempre, prepárese, aprenda, estudie, lee. Si tiene oportunidad de volver a la escuela, vuelva. No tiene oportunidad de volver a la escuela, no importa, pero siga aprendiendo. Y hay algo más importante que cualquier esfuerzo que puedas hacer, más que tus negocios, más que el dinero que puedas ganar, más que el prestigio que puedas alcanzar, más que la posición que puedas tener. Hay algo más excelente que todo eso y se llama Jesús. Dice Pablo, todo esto que pudiera ser ganancia, no es ganancia para mí, es pérdida. Es como si Pablo dijera, invertí 30 años en prepararme para ser un gran judío, un gran romano, invertí 30 años de mi vida en conocer más para mi propósito. Y agarra y de repente Pablo conoce a Jesús y dice, wow, en lugar de decir, invertí 30 años en ser un buen romano, un buen judío, ahora Pablo dice, invertí 30 años y son basura. Porque ahora el conocimiento más grande y más pleno que tengo, se llama Jesucristo.
Y la vida de Pablo fue transformada por el conocimiento que tuvo de Jesús, no por cuánto aprendió de los romanos ni cuánto aprendió de los judíos, sino cuánto aprendió de Jesús. ¿Sí está conmigo? Entonces tú puedes anhelar tener un gran negocio, tenlo, sueña con un gran negocio, trabaja por ello, alcánzalo, hazte un propósito. Si tienes filiales o franquicias de tu negocio, hazlo, lógralo, extiende tu propósito. Tu negocio, perdón, pero tu propósito no es ese. Tu propósito es el conocimiento de Jesús. Ahora, ¿te va a ayudar tu negocio? Sí. ¿Te va a ayudar a tener éxito financiero? Sí. Te va a dar cierta estabilidad que te permitirá hacer otras cosas. Al principio del ministerio de Pablo, nadie financió el ministerio de Pablo. ¿Sabe quién lo financió? Él. Porque además de ser un hombre preparado, era un hombre de negocios. Él se dedicaba a hacer tiendas de campaña. En aquel tiempo no se construían tantas casas. Se usaban también las tiendas de campaña. Y él las construía, a eso se dedicaba. Y ejercía el ministerio y ejercía el negocio. Se dedicaba a Cristo, predicaba el Evangelio, predicaba la palabra, pero también cosía tiendas. Y lo puede leer en la Biblia, está en la Biblia. Pablo ejercía el negocio. Y trabajaba el negocio. Y era próspero. Pero para eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, yo fui enseñado a tener y a no tener. Y no tengo problema. Cuando tengo, lo disfruto. Y cuando no tengo, no me quejo. Porque en todo fui enseñado y aprendí a todo. Y ahí es cuando viene Filipenses 4:13 que dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros, nuestro propósito, podemos tener el negocio que quieras, conquistar lo que quieras, tener las finanzas que quieras, pero ese no es tu propósito. Puedes tener los estudios, la preparación académica, la licenciatura, la maestría, el doctorado, que quieras, hermano, aquí no te limitamos, llega hasta donde puedas, hasta donde te permitan tus capacidades, llégalo, lógralo, esfuérzate. A lo mejor encuentras obstáculos, a lo mejor se dificulta, pero esfuérzate, hazlo. Pero ese no es tu propósito. Puede ser la persona, a lo mejor dice, pastor, yo no voy a estudiar, me voy a dedicar a hacer negocios. Haz negocios, hermano. Los bienes raíces, el comercio, las materias primas, abarrotes, lo que quieras. Tu propio negocio. Ten éxito, prospera, avanza. Pero ese no es tu propósito. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ya lo decía la pastora, cuando nosotros nos enfocamos mucho en el dinero, llegamos a preocuparnos tanto por el dinero que lo amamos. Se vuelve nuestro Dios. Y nosotros no somos llamados a tener un Dios llamado dinero. Nuestro Dios es Jesús, Jehová, el Espíritu Santo, el Dios trinitario es nuestro Dios. Amén. Ok. Vuelva a Marcos, capítulo 8. Sí, Marcos capítulo 8, vamos a leer versículos 36, Marcos 8, vamos a leer 36 al 38. Ahora vienen las palabras duras de Jesús. Reprende a Pedro, dice, ay Pedro, siempre metiendo la pata. Pero vienen unas palabras duras, dice, versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué te sirve ganar todo si tu alma no se salva? Una de las cosas que suceden en este mundo es que nos afanamos tanto por las cosas que pasan en este mundo que nos olvidamos de lo que es importante. Hay que trabajar y te olvidas de la familia. Hay que trabajar y te olvidas de los hijos. Hay que ganar dinero y te olvidas de Dios. Y poco a poco vamos perdiendo lo que es importante hasta el grado de perder nuestra alma. Ya les he dicho esta frase que se dice mucho. ¿Qué esperas de Dios? No, pues yo con que tenga salud estoy bien. Y tienen salud, pero se quejan de que no tienen dinero. No, yo con que tenga salud y trabajo. Tienen salud y trabajo, pero al rato tienen problemas en la familia, tienen hijos descarriados, tienen problemas en el matrimonio. Lo que Dios te da no es una cosa a cambio de otra. Se los he explicado antes.
Dios no te va a dar algo a cambio de algo. Ok, te doy prosperidad a cambio de tus hijos. Yo he escuchado oraciones de cristianos que dicen, salva a mi hijo y te doy mi vida. Perdón, ¿con quién estás negociando? ¿Con Dios o con el diablo? ¿A quién le estás negociando una por otra? Dios no te va a negociar. Dios, dame esto y te doy esto. ¿Está conmigo? Entonces, no, Dios, ¿qué quieres de Dios? ¿Qué esperas? ¿Prosperidad? Ok, ahí está la prosperidad. ¿Buena salud? Ahí está la buena salud. ¿No lo dijo así Jesús? El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida que Jesús promete. O te está negociando. Dame tus hijos a cambio de tu prosperidad. El mundo sí me lo ofrece así. ¿Quieres éxito financiero? Ok, dame de tu tiempo, dame de tu tiempo, dame de tu tiempo. Porque el que no invierte tiempo no gana. ¿No dicen eso los motivadores? Inviértele, porque el que no invierte no va a salir adelante. Mientras tú descansas, otros están trabajando. Esa es la ideología ahora. Y tienes jóvenes emprendedores, pero enfermos. Acabo de hablar con unos jóvenes que están emprendiendo y me dicen, uy, no manches, ya no aguanto el estómago. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Traigo una colitis. Digo, no manches, tienes 28 años. ¿Por qué tienes colitis? Pues del estrés. Le digo, ¿cuál estrés? Pues de la empresa, el negocio, tiene que prosperar. ¿De dónde crees que traigo esta colitis? Le digo, pues ese es el problema. Le estás dando tu salud a tu negocio. Y otros le dan el matrimonio, y otros le dan los hijos. Es que tengo que trabajar. Le decía hace poco a mi esposa, el trabajo que tenemos no nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho, pero no tanto como quisiéramos. Tenemos una casa, mis hijos tienen donde vivir, tienen ropa, tienen alimentos, estamos cubriendo sus necesidades de la universidad ahora. Entonces no tenemos mucho, pero está cubriéndose nuestras necesidades. Y le digo a mi esposa, pero además de eso, en el trabajo en el que tenemos, Dios nos ha resguardado también en nuestra cuestión física y en nuestra cuestión de salud. Porque no estamos bajo estrés, porque no estamos bajo presión, porque no estamos bajo un constante desgaste de salud. Estamos bien. Es cierto, no somos millonarios, pero estamos bien. Y yo puedo creer la palabra de Jesús para que yo les dé vida y vida. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo le creo eso. No soy millonario, no tengo carro último modelo, un Lamborghini ahí 2024, pero tengo un carro que me mueve y me lleva y me trae. Que podemos ir y venir tranquilamente. No tengo un palacio enorme con 200 habitaciones, que ni las voy a ocupar, ¿verdad? Pero tengo una casa donde tenemos un espacio donde estar. No como caviar todos los días, ni me voy a los mejores restaurantes todos los días, pero siempre hay algo que comer en mi mesa. ¿Sí está comido? Esta semana estábamos mi esposa y yo, ya veníamos tarde del trabajo y me dicen, pues, ¿qué vamos a comer? Pasamos a comer algo por ahí, compramos unos tacos o algo. Y le digo, pues si no, huevo. Oye, pero desayunamos huevo. No importa, comemos huevo. Llegamos a la casa y comimos tan rico. Y dice, pues, ay, qué comida tan rica. Y decimos, sí, porque comemos en paz. ¿Sí está comiendo? Nos abrimos, es que otra vez huevo, pues ¿qué tiene? ¿Sabe que tiene un montón de proteína? Bueno, ni tanta proteína, que si te comes unos 5 huevos al día estás bien, no pasa nada. Eso de que se sube el colesterol y eso no es cierto. Y es comer rico. Un día les voy a compartir un video de un médico que explica los beneficios de comer huevo. Ah, pero qué vergüenza comer huevo todos los días, es de pobres. Porque nos han hecho creer que tenemos que tener y hacer para poder ser. No, es al revés. Por lo que somos, hacemos y tenemos. Yo tengo una vida tranquila, gracias a Dios. ¿Quiero más? Sí. ¿Me estoy esforzando por más? Sí. No estoy conforme
diciendo, pues ya, ni modo, pues así somos, pobres y ya. No, nos estamos esforzando todo el tiempo. Pero no estamos perdiendo nuestra alma en el proceso. ¿A cambio de qué estás perdiendo tu alma? De un momento de placer, de un momento de disfrute, de sentirte bien emocionalmente. ¿A cambio de qué estás perdiendo tu alma? ¿De tu negocio? ¿Del dinero? Y dice el Señor Jesús, ¿para qué queremos perder nuestra alma? ¿Qué podrías pagar por tu alma? Hay gente que está en el hospital, acabamos de ir a orar por, si saben que estamos orando por Ángel, les invitamos a que sigamos orando por Ángel, el hijo de la hermana Ivonne. Estamos orando por él porque está hospitalizado. Y me tocó ir a visitarlo al hospital y entré al hospital y entré a orar por él. Y al lado había una cama, era terapia intensiva y había un enfermo ahí. Y el hombre le decía a su papá, creo que era su papá, no vi al que estaba hospitalizado, pero vi al hombre que entró. Y le decía, es que ya no aguanto. Y le decía, daría cualquier cosa por salir de aquí. Hay gente que daría cualquier cosa por recuperar la salud. Daría cualquier cosa para poder salir del hospital. Daría cualquier cosa por ver a su familiar que está hospitalizado para que salga del hospital. Ahora, déjeme decir algo, y esto que le quede clarísimo. Dios no está esperando que le des algo. Dame a tu hijo, dame tu vida para levantar a tu hijo. Dame tu matrimonio para prosperar tu economía. No. Lo único que nos pide es nuestro corazón. Lo único que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es todo lo que te pide. Y te lo está pidiendo para transformarlo de ese corazón de piedra que tienes, que no quiere creer en nada, a un corazón de carne que sea sensible a su plan y a su propósito. ¿Sí me sigue? Ok, vamos a terminar con esto. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podrías dar a cambio de tu alma? No hay modo que puedas pagar por la salvación de tu alma. No hay. No hay precio que puedas cubrir. Sin embargo, Jesús ya pagó por tu alma. Amén. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una advertencia clarísima. ¿Sabe? La forma en que Satanás logra cegarnos de nuestro propósito es con la incredulidad. Que tú no creas en Dios. La forma en que tú te distraigas y te olvides de que eres sal y que eres luz es cegando tu vida. Se lo voy a leer rápido, no lo busque, pero quiero leérselo para que vea que está en la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, si quiere anótelo por ahí, pero no se distraiga, escuche lo que tengo que decirle. 2 de Corintios 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, el príncipe de este mundo, se encarga de cegar los ojos de la gente para no ver la luz del Evangelio, para que no creamos en lo que la Biblia dice, por medio de la incredulidad. ¿Cómo se alimenta la incredulidad? Hay dos formas en que la incredulidad se alimenta. Hace 8 días les di una, la decepción, el desencanto. Nos desencantamos, creemos que Dios nos falló, creemos que Dios se equivocó, creemos que Dios no respondió a nuestra oración y nos desencantamos, nos sentimos decepcionados. Esa es una forma en que se alimenta la incredulidad. La otra forma es a través del pecado. El pecado, a veces pensamos que el pecado es así como las cosas que Dios está esperando que cometamos para castigarnos. Dios está esperando que pequemos para castigarnos. Y creemos que solamente ese es el pecado. El pecado es todo aquello que tiene el propósito de alejarnos de Dios. ¿Sí está conmigo? Sí. Aquello que hagas, pienses, digas y actúes que te aleja de Dios. Eso es pecado. Y es a través de eso que se alimenta la incredulidad. ¿Cuál es el propósito del pecado? Que dejes de creer en Dios. Entonces, por eso nosotros no pecamos porque tengamos miedo al infierno. Ay, a los cristianos se les enseña que no pequen para que no vayan al infierno y tienen miedo al infierno y por eso no pecan. No, otra vez, volvemos al punto inicial. El mundo cree que por hacer y tener es que tú eres. No, nosotros pensamos al revés.
Por lo que yo soy, es que tengo y hago. Es decir, no porque dejo de pecar, soy santo. No, es porque soy santo que dejo de pecar. Ahora, ¿soy santo por mí mismo? No, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses, capítulo 5, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que el mismo que nos santifica a nosotros es Dios. Y Él hace su obra perfecta en nosotros de santificación. ¿Amén? Ok. Imagínense que yo le hablo a mi hijo vive en Morelos. Le digo, oye hijo, necesito que me ayudes a lavar la camioneta. ¿Sí, pa? ¿Cuándo? Ahorita. Papá, pero estoy en Morelos. Ah, pues a ver cómo le haces, pero quiero que vengas y lave la camioneta ahorita. ¿Sí está conmigo? Ah, pero si yo voy a dejar a mi hijo, o llevo a mi hijo, estoy con mi hijo, estamos en Morelos y dices, papá, ahorita estás aquí, aprovechando que estás aquí, lavo la camioneta. ¿Está conmigo? Nosotros le pedimos a Dios que nos santifique lejos de Él. Señor, a ver, si eres Dios, aquí donde estoy, sálvame, santifícame, ayúdame. No, espérate, ven acá donde yo estoy. Ven donde mi presencia. Búscame de todo tu corazón y me hallaréis, dice la palabra. Entonces, cuando tú me buscas, me encuentras, y el que me encuentra, yo lo ayudo. Queremos que Dios nos saque de los problemas, metidos en los problemas. Primero no le preguntamos para meternos en los problemas, y ya que estamos en el problema, ahora sí le preguntamos, ¿cómo me puedes ayudar? Amén. Entonces, sí, el cambio en nosotros, o el cambio que Dios espera hacer en nosotros, o busca hacer en nosotros, no es lejos de nosotros. No podemos ser ciegos al propósito que Dios tiene para nosotros. Otra vez, ¿cuál es nuestro propósito? Ser sal y ser luz. ¿Qué es lo que hace Satanás? Tú no puedes ser sal. Mira cómo fallas. Tú no puedes ayudar a alguien a conocer del Evangelio. Tú ni vas a la iglesia. ¿Se da cuenta cómo busca que nosotros perdamos la esencia de lo que somos? Para que dudemos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Para que nosotros no creamos que podemos ser un instrumento de Dios, pero sobre todo para que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Otra cosa que hace el mundo y Satanás para que no cumplamos nuestro propósito es ofrecerte un propósito alterno. Lo que decía al principio, creer que nuestro propósito es tener dinero. Si tú crees que tu propósito es tener dinero, estás en el lugar equivocado. Mi consejo sería, si tú crees que tu propósito es tener dinero, hermano, estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Vete a atender un negocio. Ponte a trabajar 24/7 para que tengas dinero, porque la única forma de tener dinero es así, de acuerdo al sistema de este mundo. ¿Sí está conmigo? Pero nuestro propósito no es tener dinero. ¿O sí? No. Es una herramienta que Dios va a poner en tus manos. Tu propósito es ser sal y ser luz. Pero entonces el diablo nos engaña diciendo, tu propósito es este. Yo conozco jóvenes bien intencionados, de verdad. Yo les creo cuando me lo dicen. Pastor, yo quiero tener mucho dinero para ayudarle a tener una iglesia más grande. Yo le creo. ¿Sabe cuál es el problema? Que van detrás del dinero. Y al rato, cuando tienen mucho dinero, se olvidaron de lo que querían hacer. Mejor hacer tesoros en los cielos que en la tierra. Y entonces cuando batallamos, que no entendemos nuestro propósito, somos más fáciles de engañar. Jesús dijo, ¿de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? Si tu propósito es ganar tu alma, si tu propósito es ser sal y ser luz, ¿por qué perder ese propósito? ¿Por qué olvidarnos de lo que nos llamó a hacer el Señor? ¿Qué? Yo oro por ustedes. Si usted me dice, pastor, ore para que tenga un buen trabajo, oro para que lo tengan. Y lo van a tener. Pastor, ore para que mi negocio prospere. Oramos para que tu negocio prospere. Pero no te olvides de algo. En mi oración, también va incluido que cumplas tu propósito. Así es que si tú me pides oración para que tú prosperes, también considera que en mi oración va incluido que no te olvides de tu propósito.
Porque hemos tenido muchos jóvenes, muchos adultos, muchas personas que nos piden oración. Pastor, ore para que mi hijo se salve. Y aquí los tenemos cada 8 días. El hijo se salva y se van de aquí. Pastor, ore para que mi matrimonio se restaure. Oramos para que el matrimonio se restaure. Aquí estamos orando cada 8 días. Y aquí los tenemos cada 8 días. El matrimonio se restaura y ahora invierten los domingos para pasear como matrimonio. Yo digo, Señor, estaban mejor separados. Estaban mejor peleados porque aquí los teníamos. Ahora aquí ya están reconciliados, ya no vienen. Porque se olvidan del propósito. ¿De qué nos sirve ganar al mundo si perdemos nuestra alma? Y Dios no quiere que pierdas tu alma. Dios no quiere que ganes el mundo, que seas famoso en el mundo. Ay, es que él cuando era cristiano, no hubieras visto. Y ahora, no, pues ahora quién sabe si sea. No sabemos, desconocemos. Si está conmigo, no pierdas tu alma. Dios quiere éxito en tu vida. Dios quiere tu restauración plena. Dios quiere tu prosperidad. Dios quiere tu sanidad. Eso es verdad. Pero ¿y si no llega la sanidad? No, pues vamos a cambiarnos de iglesia, pues a lo mejor en otra religión, a ver si en la otra funciona, ¿no? Vamos a cambiarnos de ciudad. Es que aquí no prosperamos. No, mentira. Deténgase, háblele a la tierra y dígale, tierra, bendíceme, porque esta es la tierra donde Dios me plantó. Y aquí es donde tengo que dar fruto. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Sí. Ok. Tu propósito no es tener. Tu propósito no es hacer. Tu propósito es ser. ¿Qué eres? Sal y luz. Y como sal y luz tendrás y harás. Porque la sal sala y la luz alumbra. Si la luz no alumbra, pues no es luz. Y si la sal no sala, pues no es sal. Pero por causa de que somos, entonces nuestro propósito no se pierde por lograr todas tus metas. Otra vez, insisto, como empecé este mensaje, y con esto termino. Metas no son propósito. Propósito es lo que eres. Metas es lo que quieres lograr. Otra vez, propósito es lo que quieres. Perdón, lo que eres. Metas es lo que quieres lograr. ¿Qué metas tienes? ¿Quieres casa? Esa es una buena meta. ¿Quieres un negocio? Esa es una buena meta. ¿Pero ese es tu propósito? No. Tu propósito es ser sal y ser luz. ¿Amén? Vamos a orar. Póngase de pie. No somos llamados al fracaso, a la derrota o al conformismo. No, hermano. Somos llamados a una vida plena. Ese es el llamado de Dios. Una vida plena. Amén. Que Dios cambie tu vida. Tú dices, pastor, pero esto es lo que me gusta, ¿ok? ¿De qué te sirve ganar eso si al final pierdes tu alma? Vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento. El cerrar los ojos no es nada místico, es solamente poderte concentrar en el Señor. Pero es un buen momento para decirle, Señor, esta es mi vida. Así es como estoy ahora, Señor. Esto es lo que soy ahora. Tú me conoces bien. Me he olvidado de mi propósito. Me he perdido en el camino. Dile, Señor, me he perdido en el camino. Me he desviado de mi propósito. Me he olvidado de lo que soy, de lo que tú hiciste en mí, de la persona que diseñaste conforme a tu perfecto plan. He buscado mis propios deleites, he buscado mis propios sueños, mis propios deseos. Y he permitido, Señor, que mi corazón se contamine para desviarme de mi propósito. En el nombre de Jesús, te pido que tomes mi vida ahora. Dígales al Señor, toma mi vida ahora. Límpiame, perfeccióname. Sé que será por un poco de tiempo el proceso de fuego por el que me llevarás, pero será para bien, para el bien de mi alma, para que cumpla mi propósito, para que sea restaurado en el nombre de Jesús y mi vida refleje tu gloria, para que yo sea sal, de manera que bendiga a otros, ayude a otros, mi vida misma la afecte y mis circunstancias yo mismo las pueda cambiar. Pero también quiero ser luz para no perderme,
pero también para alumbrar a otros, para aconsejarles, para decirles que tú eres el camino, que tú eres la forma de llegar. Padre, hoy en el nombre de Jesús, te entrego mi vida otra vez. Y si en algún momento me perdí, te pido que me perdones. Limpia mis pecados, que el pecado no ciegue mis ojos, ni me lleven a la incredulidad. Por el contrario, Señor, yo vivo en santidad, porque soy santo, porque tú me llamas santo, porque tú me hiciste santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ven a mi vida, Señor, llena mi corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como está, déjeme orar por usted. Déjeme hacer una oración más. Bendecirlo. Bendecirlo para que no se desvíe, para que no se pierda en el camino. Sé que tendrá batallas, que tendrá dificultades, que su propia carne le hará creer que no puede, que no lo va a lograr, que está vencido y derrotado, que usted es esclavo del pecado, de la incredulidad, de sus circunstancias. Pero hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad que me ha sido dada como pastor de esta iglesia, y usted que está aquí ahora, déjeme orar para que esta gracia y el favor de Dios le libere por completo y pueda tener una vida plena en Cristo Jesús. Que nunca se le olvide su propósito. Padre, te doy gracias. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermano y hermana que escucha este mensaje. Te pido ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga a su vida y que tu unción descienda del cielo sobre su cabeza hasta la punta de sus pies, para ungir sus vidas y liberarles por completo. Tu palabra dice que la unción del Espíritu Santo pudre el yugo de atadura que había en sus vidas. En el nombre de Jesús, cualquier atadura que les impida alcanzar su propósito, lograr el diseño de Dios en sus vidas, lograr la vida plena que tú les has prometido, Señor, y abundante que tú has concedido. Cualquier cosa que lo impida, cualquier cosa que los ata a su pasado o que los ata a su pecado, hoy en el nombre de Jesús se pudre esa atadura por la unción del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad sobre ellos. Hablamos la libertad que tú declaraste y anunciaste que nos darías. Porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así ahora, en esta iglesia, en esta comunidad, en cada hermano y hermana que escucha este mensaje, son verdaderamente libres porque el Hijo los liberta. El Hijo de Dios, Jesucristo el justo, es el que los liberta y son verdaderamente libres. Y su propósito se cumple y cualquier atadura que hubiera en su vida ahora queda cancelada en el nombre de Jesús y son verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, haya libertad a su alma. Señor, trae libertad ahora en el nombre de Jesús. Cualquier atadura, cualquier aflicción, cualquier peso sobre su cabeza, sobre sus hombros, ahora se quita. Cualquier engaño de que no van a poder, de que son un fracaso, que hay mediocridad en su vida, cualquier engaño que Satanás ha querido sembrar en su corazón, ahora se rompe en el nombre de Jesús. Y tu palabra es la que abunda en ellos. Tu palabra donde dice, Señor, que son más que vencedores. Que tienes un propósito para ellos. Que son sal y que son luz. Que tú eres en ellos y con ellos y por ellos. Que tú eres, Señor, en sus vidas. Y que todo coopera para bien para aquellos que amamos a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.